ido mejorando. Esa ha sido una de las dificultades. Otra, lo de la lengua. Muchos de los grupos indígenas pues tienen la lengua castellana como segunda lengua, y es muy distinto uno afrontar un grupo de personas con darle clase a un estudiante con segunda lengua, el castellano. El proceso de escritura no es el mismo. Entonces ha sido un proceso en el que nosotros los maestros pues nos hemos preocupado por eso, porque ellos reconocer que ahí es la dificultad, y en el proceso del estudio de la licenciatura ellos van mejorando a través de distintos ejercicios que nosotros realizamos. Sabine, ¿es necesario establecer, digamos, unos espacios diferentes para personas, como en su caso, indígenas? Sí, sí es necesario. Hay diferentes espacios en los que se debe discutir sobre lo propio, ¿cierto? Mucho de lo que dice el profesor, de esas dificultades de la lengua, de esas dificultades de no tener, ¿cierto?, presente el contexto de cada una de las comunidades, hay que discutirlo, y eso se discute dentro del mismo grupo, ¿cierto?, que esté en el espacio. Yo podría pensar también que una de las dificultades muy importantes y que hay que tenerlas en cuenta en cualquier proceso es pensar como ese proceso de formación, ¿cierto?, en los que han participado las comunidades indígenas, ¿cierto?, y es precisamente ese proceso de profesionalización que se ha dado en Antioquia y en muchas regiones del país, y es la educación pensada desde esa educación tradicional, ¿cierto? Esa educación que no ha respondido precisamente a muchas particularidades, ¿cierto?, a esas concepciones que se tienen del mundo, y que de alguna manera los mismos profesores, nosotros mismos, ¿cierto?, somos transmisores de ese conocimiento. Entonces eso también dificulta un poco, ¿cierto?, porque se ha perdido mucho lo que es la educación tradicional, ¿cierto?, la educación comunitaria. Inchintatuin te bachi igual mapumeu, chaltuño que mapu, tamieloen taminewen, chaltuño que mapu, tamieloen tamikim, peimo peto miliin tabau, peto takewakiin, peto tamongelein. Tenemos en Antioquia 4 pueblos indígenas: el pueblo Tule, que queda en el Urabá y en el medio de Necoclí y Turbo. Tenemos el pueblo Zenú, que está en el norte de Urabá y se encuentra también en el Bajo Cauca. Tenemos el pueblo Chamí, que está básicamente en el suroeste, y el pueblo Embera, que es uno de los pueblos más grandes y numerosos que tenemos en el departamento, que se encuentran en el occidente, en el Atrato y también en Urabá, gran parte de esta población. Hay grandes avances, pero igual tenemos grandes dificultades. Lo cierto es que se está trabajando de tal manera que esas dificultades se puedan ir superando. Hemos avanzado significativamente en la básica primaria. ¿Por qué? Porque el mero hecho de tener una cobertura bastante diciente, bastante numerosa en la población de, digamos, de los primeros grados, de lo que es de 5 a 7 años, a 8 años, que van hasta el 5º grado, podríamos hablar de unos 2.000 y punta de niños ya matriculados en todos los 4 pueblos que tenemos en Antioquia, pero además el gran avance con más o menos 5 experiencias de bachillerato también a nivel rural, a nivel de comunidades, a nivel de institución, que en estos momentos ya están en el 9º, y tenemos unas experiencias de cierta manera del sistema CLEI o bachillerato sabatino, en la que han salido como 3 o 4 promociones de bachillerato. Algunos tienen énfasis, otros son el mero hecho académico, pero para nosotros son experiencias muy significativas.
Como igual hemos avanzado también en la construcción de propuestas para nivelar, para mejorar el grado académico de los maestros. Entonces hemos ido estructurando propuestas y en este momento podríamos decir que hemos avanzado significativamente para el bien de la comunidad y para el bien de la organización en este caso. César, el programa que ofrecen ustedes, la Bolivariana con el IMA, es licenciatura en etnoeducación. Correcto. Esto busca un poco lo que nos decía Sabine, que los indígenas y los otros grupos étnicos pues vuelvan a sus comunidades, o cuando sus comunidades vengan a estudiar aquí, tengan una interlocución más desde sus propias necesidades. ¿Cómo ha sido la respuesta a esto? Porque uno de pronto se imaginaría que hay alguno que sueña con ser médico, otra que sueña con ser comunicadora social, otro que sueña con ser ingeniero, y se encuentran con esta oferta. Bueno, nosotros tenemos la propuesta de educación inicialmente porque los maestros que siempre le han enseñado a los indígenas, ahora Sabine lo expresaba, lo planteaba, que es una educación que es igual para todos. En Colombia lo tuvimos por muchos años. Ahora se reconoce que hay diversidad y desde la ley 115 pues se plantea que la educación debe ser en contexto, y uno de ellos es la educación indígena. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros buscamos formar maestros para que ellos mismos sean maestros en sus propias comunidades. El decreto 804, eso es lo que plantea, que en lo posible los maestros que estén al menos en la primaria sean maestros indígenas, que enseñen en su propia lengua, que si de pronto esa lengua no se da por X o Y circunstancias, de todas maneras sea el maestro de su propio contexto el que trabaje. Igual, o sea, nosotros sabemos que es un primer paso, pero el indígena, como cualquier hombre, cualquier mujer, tiene unas expectativas de formación. O sea, el uno quiere ser médico, el otro quiere ser abogado, el otro querrá ser ingeniero. Por ejemplo, en el derecho hay personas que dicen que bueno estudiar derecho. ¿Para qué? Para defender esos, valga la redundancia, esos derechos que el Estado y que la sociedad les ha negado. Igual también ha habido propuestas, por ejemplo, como en enfermería, que son tan necesarias en las comunidades. Pero también nosotros fuera de educación ya tenemos una experiencia, y esa es en economía, en Toribío, Cauca, en un proyecto que se llama el proyecto NASA, que es un proyecto, eso es un sueño, es un proyecto muy especial, en que les cuento que ese proyecto ganó a nivel mundial en el 2003 a través de la UNESCO el mejor proyecto comunitario del mundo. La UNESCO fue a Toribío a entregar ese premio, y la UPB ha aportado en un pregrado en economía. ¿Por qué? Porque esos procesos, ellos decían, bueno, ya empezamos un proceso comunitario, económico, pero no sabemos manejar bien la plata. Claro. Entonces la universidad montamos un proyecto de economía, ya tenemos graduandos. El actual alcalde de Toribío es egresado del programa de economía. Entonces, eso es lo que se busca, y ellos están pidiendo muchos programas. O sea, nosotros estamos en ese proyecto de continuar, no solamente en educación, sino darle la educación que ellos requieren, que necesiten. Sabine, usted que tiene la oportunidad de compartir con quienes vienen de las diferentes poblaciones, ¿con qué sueñan? ¿Quieren ser qué? ¿Abogados, médicos, periodistas? ¿Qué sueñan? Desde la Organización Indígena de Antioquia, por ejemplo, en Frontino, ¿cierto? Hay estudiantes que quieren ser, bueno, la organización tiene 5 políticas, ¿cierto? La política de género, generación y familia, la política de salud, la política de medio ambiente y territorio, la política de educación y cultura, y la política de gobierno y administración.
Entonces, por ejemplo, desde la organización van asesores, ¿cierto? Y dan talleres, capacitaciones. Entonces uno ve que la gente dice, a mí me interesa esto y yo quiero, por ejemplo, gobierno y administración, ¿cierto? Porque también llegan recursos a las comunidades, entonces ¿cómo lo administramos, ¿cierto? ¿Cómo administramos nuestro territorio? Entonces hay promotores de territorio. Entonces dicen, no, qué rico, ¿cierto?, estudiar esto de medio ambiente y territorio. Hay compañeros que quieren estudiar nutrición, ¿cierto?, porque la alimentación de las comunidades también hay problemáticas en salud. Hay unas compañeras, hay compañeros que quieren ser enfermeros y quieren ser médicos. Ellos dicen, no, yo quiero ser un doctor, por ejemplo. Y también, pues, o sea, son